Amén. Asiente su Biblia un momento y vamos a adorar al Señor Jesús. Entremos a su presencia en este momento. A su nombre. A su nombre. A su nombre. ¿Y cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Jesús. Señor, hasta los cielos, adoremos al Señor. Llegan tus misericordias, Señor, hasta los cielos. Llegan tus misericordias, cuán preciosas, oh Dios, son tus misericordias, cuán preciosas, oh Dios, son tus misericordias, Señor, hasta los cielos llegan tus misericordias, Señor, hasta los cielos llegan tus misericordias. Cuán preciosas, oh Dios, son tus misericordias, cuán preciosas, oh Dios, son tus misericordias, son tus misericordias, cuán preciosas, oh Dios, son tus misericordias, cuán preciosas, oh Dios, son tus misericordias. Él es mi paz, Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es. Hecho toda mi ansiedad. Hecho toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí.
es mi paz. Toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es nuestra paz. Si la paz del Señor está en usted, déle ese aplauso fuerte al Señor Jesús. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da, dijo el Señor Jesucristo. A su nombre, a su nombre. Por eso ellos hasta el día de hoy dicen Shalom. Amén. Shalom. ¿Qué significa Shalom? La paz sea con vosotros. Shalom, hermanos. Shalom. Shalom. ¿Alguien puede decir fuerte Shalom? Shalom. La cuenta de 3, 2 y 3. Shalom. La paz sea con todos. Aleluya. Vamos a continuar exaltando el nombre de Jesús. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El creador de los cielos. El Señor es mi rey. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Otra vez, dígase en la adoración. El Señor es mi rey, mi todo. ¡Aleluya! El Señor es mi luz, mi rey. Santo, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. Mira a Jesús y adoren. El creador de los cielos. Otra vez. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. El Señor es mi rey. Aleluya. Mi rey.
hace vibrar de gozo. Guía mis pasos, En sus brazos, el creador de los cielos. Él es mi... Amén. Tome asiento un momento. Vamos a escuchar un congregacional. Amén. Aleluya. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aleluya. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. ¡A su nombre! Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue solo, no estoy, mando al Consolador, Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré.
Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. A su nombre. A su nombre. ¿Y cuál es su nombre? Dígalo fuerte. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuántos quieren seguir cantando al Señor Jesús? ¿Cuántos quieren seguir exaltando el nombre de Jesús? Vamos a exaltar al Señor, hermanos. Cristo de poder, sintiendo estoy, el Espíritu Santo sintiendo estoy, que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Sintiendo estoy, el Cristo de poder, sintiendo estoy, el Espíritu Santo sintiendo estoy, que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Ven, ven, Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de mi corazón. Apodérate, apodérate, apodérate de mi corazón. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de mi corazón. Apodérate, apodérate, apodérate de mi corazón. Si has conocido al Señor, alábale, porque la vida en medio de la alabanza. Si has conocido al Señor, alábale, porque la vida en medio de la alabanza. No, 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 a la distancia no. Acércate al altar, que ahí está el Señor. No, 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 a la distancia no. Acércate al altar, que ahí está el Señor. Si has conocido al Señor, alábale, porque la vida en medio de la alabanza. Si has conocido al Señor, alábale, porque la vida en medio de la alabanza. No, 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 a la distancia no. Acércate al altar, que ahí está el Señor. No, 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 a la distancia no. Acércate al altar, que ahí está el Señor. Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo con todo mi ser. Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo con todo mi ser. Esclavo fui, tú me libraste, esclavo fui, tú me sanaste. Señor, te alabo con todo mi ser. Esclavo fui, tú me libraste, esclavo fui, tú me sanaste. Esclavo fui, tú me salvaste. Señor, te alabo con todo mi ser. Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo con todo mi ser. Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo con todo mi ser. Esclavo fui, tú me libraste, esclavo fui, tú me sanaste. Esclavo fui, tú me salvaste. Señor, te alabo con todo mi ser. Esclavo fui, tú me libraste, esclavo fui,
Aleluya. Gloria a Dios. Así se alaba a Dios, a su nombre y a su pueblo. Amén, Gloria a hermanos. Gloria a Dios. Vamos a entrar a la meditación de la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren oír la palabra del Señor? Amén. Nuestras mentes para así recibir tu palabra como ella se merece ser recibida. Ella es digna de ser recibida por todos. Señor, háblame, enséñame. Yo recibo lo que tú tienes para mí hoy en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tome su Biblia y puede abrirla en el libro según San Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 14. Mientras va encontrando, puede decir amén. ¿Tiene? Gloria a Dios. San Marcos capítulo 14, versos 37 y 38. Vamos a esperar que todos se encuentren para dar lectura juntos. El Evangelio según San Marcos capítulo 14, versos 37 y 38. Dice la palabra del Señor así. Usted puede continuar con su mirada en la Biblia y yo voy a dar lectura. Dice la palabra así. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. En la porción que quiero enfocarme en este tiempo es en el verso 38, donde dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El espíritu, y si usted nota allí, la palabra espíritu está con E minúscula. Amén. Entonces, como está con E minúscula, significa ¿a qué espíritu? ¿De qué espíritu está hablando? De espíritu, el espíritu del hombre. Amén. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dando un fuerte gloria a Dios, tome asiento. Aleluya. Si estuviera con E mayúscula, dijéramos que es el Espíritu Santo. Algunos toman este verso para enseñar que es el Espíritu Santo de Dios el cual está dispuesto, y esto es verdad. Pero lo que dice aquí el verso que hemos leído no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Espíritu del hombre, o el Espíritu de vida que hay en la persona, o el espíritu de ese deseo de hacer algo. Amén. Entonces, amados hermanos, esto que hemos leído fue cuando al Señor Jesús le faltaban solamente minutos para que sea prendido y sea crucificado. Unos minutos antes y después de haber tomado la cena con sus discípulos, el Señor se fue con sus discípulos a un lugar donde estaban solamente ellos, y la Biblia dice que Jesús los dejó a ellos en un lugar y se fue a orar a un lugar aparte. Estaban en un lugar muy especial, el cual se llama Getsemaní, o Monte de los Olivos, más conocido. Y el Señor se fue y les dijo: velen aquí, velad y orad, mientras yo voy y oro también. Y el Señor estaba orando, y cuando regresó, la Biblia dice que los encontró que estaban dormidos, se habían quedado dormidos. Y Jesús volvió y los miró y les dijo: ¿no han podido velar ni siquiera una hora? Velad y orad
para que no entréis en tentación. Luego, al parecer, ellos se pusieron a orar. Mientras Jesús volvió otra vez, por segunda vez, y siguió orando. Y volvió la segunda vez donde estaban ellos. ¿Y qué pasó? ¿Cómo los encontró? Durmiendo otra vez. Se habían quedado dormidos de nuevo. Y Jesús les dijo: duermen, todavía duermen. El espíritu está dispuesto. Porque los discípulos tenían muchos deseos, tenían muchas aspiraciones de hacer esto y de hacer aquello, y de caminar con el Señor Jesucristo, y de hacer tantas cosas. El espíritu que había en ellos tenía mucho deseo de hacer tantas cosas, pero la carne los dominaba. La carne los dominaba. Eso es lo que quiero hablar en esta mañana. No hay bien en la carne. No hay cosa buena en la carne. Y lo vamos a ver por la palabra de Dios. Ellos tenían deseo. Yo sé que aquí muchos tienen deseos de hacer tantas cosas buenas, de ser predicadores y de ser usados de Dios y de hacer tantas cosas para el Señor, pero la carne no los deja avanzar. ¿Sí me doy a entender? Hay muchos deseos. Y Él les dijo: a la verdad el Espíritu está dispuesto, les dijo. O sea, en otras palabras, en una versión personal: yo sé que ustedes tienen deseos de hacer esto y de hacer el otro. Tienen deseos de orar. Quieren orar y quieren ayunar y quieren tener obras o actividades espirituales, pero su carne puede más que sus deseos. Sí me doy a entender, ¿verdad? Pero la carne los domina a ustedes. Y yo pregunto: ¿cuántos quieren ser predicadores? ¿Cuántos quieren servir a Dios? ¿Cuántos quisieran ayunar? ¿Cuántos quisieran ver la gloria de Dios? Y Jesús dijo: pero la carne no los deja. La carne es débil. Los domina a dormir más, porque la Biblia dice que estaban cargados de sueños. Hay deseos en nosotros, ¿sí o no? Hay un espíritu de deseo. Hay un espíritu de crecer. Hay un espíritu de ayunar. Pero en el momento de ayunar, alguien dijo: pastor, voy a ayunar 40 días. Dijo: pastor, he decidido meterme con el Señor de una buena vez. Y ya hablé con mi esposa que voy a ayunar 40 días. Y yo dije entre mí: bueno, si Él lo ha decidido, así ha de ser, que llegue. ¿Cuándo va a ayunar, hermano? Tal día. Llegó ese día y el hermano comenzó a ayunar. Al mediodía, ya para él era un sacrificio tremendo. No llegó ni al día siquiera. ¿Sí me doy a entender? Ni siquiera llegó a terminar las 24 horas, mucho menos los 40 días. Yo sé que hay deseos en ustedes. Yo sé que ustedes quieren acercarse a Dios. Yo sé que ustedes quieren sentir más de Dios. Y que no están conformes con lo que han sentido hasta ahora, que quieren más. Pero la carne los está dominando más. La carne, sus deseos carnales, no los deja ayunar, no los deja orar. Duermen mucho, comen mucho. Entonces, eso es lo que el Señor dijo. El Señor le dijo a sus discípulos: la carne es débil, porque ellos estaban cansados. El Señor les dijo que oren. Oren. Quédense aquí y oren. Al menos una hora. Por lo menos una hora. Mientras yo voy y oro también. Y cuando Él regresa, estaba orando el Señor. Y regresa y encuentra a sus discípulos totalmente dormidos. Y los miró y les dijo: no han podido velar ni siquiera una hora.
No sé qué tiempo orará usted. Pero necesitamos orar. Jesús quiere que oremos. Velad y orad, les dijo, para que no entréis en tentación. ¿Qué es lo que se siente tentado? Si no es la carne. Amén. Cuando Satanás se acerca y pone una tentación, ¿qué es lo que se siente tentado? La carne. La carne. Entonces, por eso Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, necesitamos humillarnos más, orar más, tener más actividad espiritual, tener ese tiempo especial. El día tiene 24 horas. ¿Cuántas horas le da usted al Señor en el día? Si sacáramos el diezmo de las 24 horas, ¿cuántas horas serían? Si sacáramos el diezmo del Señor de las 24 horas, ¿cuántas horas serían? ¿Qué tiempo sería? 2 horas con 40 minutos. ¿Está bien, verdad? Es el tiempo que deberíamos darle al Señor y es muy poco. El día tiene 24 horas. Yo no sé cuánto tiempo habrá orado usted hoy o ayer, o cuántas horas de oración tienen entre toda la semana. Pero necesitamos orar. Necesitamos orar. Necesitamos orar. Orar más y dormir menos. Entonces por eso Jesús le dijo, velen y oren para que no entren en tentación. Porque cuando oramos, la carne se doblega. Cuando oramos, estamos teniendo un encuentro personal con nuestro Dios. La carne debe ser doblegada. Usted tiene deseos de hacer tantas cosas para Dios y quiere crecer. Su carne debe obedecerle a ese deseo. A veces es un poco difícil que la carne, que este cuerpo humano le obedezca a ese espíritu que quiere hacer muchas cosas para Dios. Y yo sé que hay personas aquí que quisieran llegar, y todos queremos llegar, pero al momento de empezar y al momento que hemos iniciado, algunos declinan, desmayan y no llegan ni a la mitad. ¿Sabe por qué? Porque la carne los domina más que el espíritu. La carne es débil. A su nombre. A su nombre. Entonces, el verso 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, porque el Señor sabía que ellos tenían muchos deseos de hacer tantas cosas para Él. Pero la carne los dominaba porque estaban cargados de sueño. El libro de Efesios capítulo 5 y el verso 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Tome su Biblia un momento, puede abrir en el libro de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Verso 14. ¿Tienen? A la cuenta de 3, 2 y 3. Por lo cual dice,
Amén. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y recibirás muchas cosas del Señor Jesucristo. Si usted despierta espiritualmente, si doblega su carne buscando más a Jesús con actividades espirituales, usted va a recibir más del Señor Jesucristo. Usted va a recibir lo que le está pidiendo. No se trata simplemente de pedir así por así, no. Hay que buscar a Dios. Debemos humillarnos, debemos buscarlo, debemos pagar ese precio. Mira, hermanos, la Biblia dice que en nuestra carne no mora el bien. En nuestra carne no hay bien. Por eso Jesús dijo, ustedes que son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos. Ustedes que son malos, porque está hablando a personas como usted y como yo, de carne y huesos. Somos de una naturaleza pecaminosa. De una naturaleza pecaminosa. Y la Biblia dice que en nuestra carne o en nuestro cuerpo no mora el bien, hablando naturalmente. Por eso es que este cuerpo necesita más del Espíritu Santo del Señor. Por eso es que este cuerpo humano necesita buscar más a Dios. El libro de Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, abra su Biblia, versos 18 Romanos capítulo 7, verso 18. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. ¿Tienen? 2 y 3, lea. Y yo sé, ¿qué más? Que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Está hablando de una naturaleza pecaminosa. El deseo hay, ¿sí o no? Pero la carne no quiere. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Por eso es que el hombre, el ser humano, necesita buscar a Dios para ser salvo. Y la iglesia necesita vivir bajo la atmósfera del Espíritu Santo. Necesitamos vivir por el Espíritu más que por la carne. Porque manifiestas son las obras de la carne. ¿Sí o no? Que son celos. Eso está en Gálatas capítulo 5 y verso 20. Celos, iras, contiendas, disensiones, malediciones y tantas cosas. Eso está en la carne. Entonces, en la carne, hablando humanamente, en la carne no hay ningún bien. Por eso es que todo ser humano, todo cristiano necesita del Espíritu Santo de Dios para ser guiado una vida santa y agradable delante de Dios. Por eso es que cuando hay cristianos que se descuidan de su relación con Dios, quizás por mucho trabajo, por mucho estudio, mucho estrés y mucho, quién sabe cuántas cosas, y se descuidan, dejaron de orar, dejaron de leer la Biblia, dejaron de ayunar, dejaron de vigilar, dejaron de buscar a Dios, la carne comienza a crecer y el espíritu comienza a menguar. Pero debe ser todo lo contrario. Es necesario que nosotros, esta carne, mengue para que el Espíritu de Dios crezca en nosotros. A su nombre. Entonces, leamos lo que dice el verso 18 de Romanos capítulo 7.
Bien fuertes todos, la cuenta de 3, 2 y 3. Y yo sé que en mí, ¿sí tienen? Romanos 7:18, lea fuerte, 2 y 3. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo quiero hacer el bien, pero la carne no me deja. Yo quiero avanzar, yo quiero crecer, pero tengo muchos problemas con el esposo. Quiero ir a la iglesia, pero mi esposo me hace enojar. Mi esposa no quiere ir, la carne. Quiero ir a la iglesia y quiero ir a la dominical, pero los domingos duermo tanto. Y no me levanto en la mañana, quiero dormir hasta el mediodía, porque como es domingo, los domingos deben ser para el Señor. A su nombre. A su nombre. Y yo sé que en usted debe haber ese deseo, o hay ese deseo de crecer. Pero hay muchos cristianos que se quedan a la mitad. Otros no llegan a la mitad y así viven la vida cristiana. Así viven la vida cristiana. Y algunos ya se adaptaron a ese tipo de cristianismo. Y no debe ser así. La Biblia dice que debemos crecer. Debemos avanzar. ¿Sí me doy a entender? Debemos avanzar. Pero hay algo que no lo deja crecer. Pregunto yo, ¿qué es eso que no lo deja seguir avanzando? ¿Qué es eso que no le permite acercarse a Dios? Usted desea. Si no es usted mismo. La Biblia dice que debes cuidarnos de la que duerme con nosotros. Cuídate de la que duerme contigo. Y no es de su esposa. Debe dormir con su esposa. Y no debe cuidarse de ella. Pero debe cuidarse de su carne. Eso es lo que dice. Cuídate de la que duerme contigo. ¿Quién es la que duerme con nosotros? Nuestra carne, nuestros deseos pecaminosos, las obras inmorales. Eso está todo el tiempo, hermanos. Eso está todo el tiempo en la carne. Si usted miró una figura obscena, o quién sabe, 10 segundos o 20 segundos de algo inmoral, ¿usted cree que eso se le va a borrar fácilmente? No se le borra fácilmente. En la carne no hay bien. Por eso es que los cristianos evangélicos necesitamos del Espíritu Santo del Señor Jesucristo. No podemos vivir un cristianismo sin el Espíritu Santo en nuestras vidas. No podemos seguir al Señor Jesucristo sin oración, sin ayuno, sin humillación. Vas a batallar con tus propias fuerzas y te va a ser difícil. La cruz te va a pesar más de lo que es normal, porque no lo haces con el Espíritu Santo, sino con tus propias fuerzas. A su nombre. Y quizás algunos están cargando algunas cruces con fuerzas humanas, mas no con el Espíritu. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, dijo el apóstol Pablo. Y aquí estaba dando un ejemplo de la ley de la carne. Aquí estaba dando un ejemplo de la ley de la carne. Porque cuando queremos hacer el bien, nos encontramos con la ley de la carne. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Cuando queremos hacer el bien y cuando queremos avanzar, nos encontramos con la ley
de la carne. Y la carne siempre se opone al espíritu. Estos dos se oponen entre sí. Ahora, si usted pesa más en la carne, usted va a vivir todo el tiempo ofendiendo a Dios. Si usted pesa más en la carne, usted va a vivir ofendiendo a Dios todo el tiempo. Y el evangelio se le va a hacer difícil llevarlo. Pero si usted pesa más en el Espíritu Santo del Señor, nada te podrá apartar ni alejar de los caminos del Señor Jesucristo. Podrás llevar cualquier carga, porque no será usted solo, sino el Espíritu de Dios que mora en usted. A su nombre. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, ¿de quién debemos cuidarnos? Si no es de nosotros mismos. Porque es en nuestra carne, hermanos, eso está todo el tiempo. Eso camina con usted, duerme con usted, vive con usted. Pero si usted busca el Espíritu de Dios, si usted ora más, si usted ayuna más, usted va a poder doblegar esos deseos carnales. Gloria a Dios. El libro de Primera de Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan, el capítulo 3, versos 6 al 9. Primera carta de Juan, eso está antes de Apocalipsis. Antes de Apocalipsis, antes de Judas, antes de Pedro, está las cartas de Juan, el apóstol. A su nombre. ¿Les gusta lo que estoy hablando? ¿Ve? ¿Tienen? Primera de Juan, capítulo 3, versos del 6 al 9. Dice así: todo aquel que permanece en él, ¿qué más? No peca. ¿Quién es él? Es el Señor, el Espíritu. El Señor, Jesucristo. Porque Dios es Espíritu. Todo aquel que permanece en él no peca. ¿Qué más? Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El 8, léalo. Amén. El que practica el pecado es del diablo. ¿Lo dice el pastor? ¿Quién dice? Así dice la palabra de Dios. El que practica el pecado es del diablo. Hermanos, qué terrible que es esto. Ojalá que después de escuchar esto no haya pecado en nosotros. Porque yo no creo que a usted le guste ser del diablo. El que practica el pecado es de Satanás, no es de Dios, porque o es de Dios o es del diablo, porque nadie puede servir a dos señores, o es del diablo o es de Dios. ¿De quién es usted? Diga fuerte, ¿de quién es usted? ¿Cuál es el nombre de Dios?
Usted es de Jesucristo el Señor. Entonces, todo el que practica el pecado no es de Dios. Escuche esto. Espero no ver en Facebook algunos hermanos y hermanas con cosas desagradables. Aquí no hay gente del diablo. Aquí hay gente de Dios. Porque el diablo no lo va a llevar al cielo, lo va a llevar al infierno. Porque el cielo es de Dios. Y al cielo entran los que son de Dios. Al cielo entra usted que es de Dios. Al cielo debe entrar usted que es de Dios. ¿Sí o no? ¿De quién es el cielo? De Dios. Y al cielo debemos entrar nosotros porque somos de Dios. A su nombre. Damos un aplauso al Señor Jesús. Yo creo que usted lea desde el verso 6 al 9. ¿Usted ya tiene ahí? Amén. Primera de Juan 3, capítulo 6 a 9. Lea fuerte. 2 y 3. Le voy a dar esta porción. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. Mire esta palabra. Nadie los engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Nadie te engañe. Mire, el que practica el pecado es el diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció ¿quién? El Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Verso 9. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cuántos han nacido de Dios? Mire, por eso Jesús dijo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso Jesús dijo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque el que no nace del agua, ¿y qué más? Y del Espíritu, porque eso es lo que doblega la carne, el Espíritu Santo del Señor. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. A su nombre. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios está en mí. La simiente de Dios está en mí. Diga, la simiente de Dios está en mí. He nacido de nuevo. Soy nacido de Dios. La simiente de Dios está en mí. El Hijo de Dios está en mí. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. No permita que las obras de su carne sean una barrera para que usted pueda llegar a cumplir con ese deseo que hay en usted para servir a Dios.
Usted tiene muchos deseos buenos para Dios. Tiene deseos de servir a Dios. Y aquí hay cristianos y hay cristianas que quieren avanzar, quieren llegar, pero la carne es débil. Los ha dominado, los ha dejado estancados. Por eso, hermanos, la Biblia enseña mucho que debemos andar en el Espíritu. El libro de Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, volvemos al verso de antes. Romanos capítulo 7, verso 18. ¿Tienen? ¿Qué dice? Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el que querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, el capítulo 8 del mismo libro, hay un tema allí que dice, viviendo en el Espíritu. Mire, hermanos, cualquiera que ande en la carne está perdiendo su salvación. ¿Sí me oye? Cualquiera que ande en la carne, que sea dominado por la carne, está perdiendo su salvación. Ahora, por eso el capítulo 8 está hablando y dice, viviendo en el Espíritu. ¿Tienen? Lea 2 y 3. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Los que... Amén. Está claro, ¿verdad? Está claro. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Con qué E dice allí Espíritu? Con E mayúscula. O sea, conforme al Espíritu Santo del Señor. Entonces debemos andar en el Espíritu. Debemos buscar más a Dios. Debemos orar más, debemos ayunar más. 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Sí está claro, hermanos? Voy a culminar con esta enseñanza. El verso 8, el verso 5 en adelante, que dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Solo hablan de cosas carnales. Solo hablan de fútbol, hablan de maquillaje, hablan de amigos, hablan de tantas cosas. Los que son de la carne solamente hablan de eso, de nada más. Su mente está en eso. Están llenos de eso, nada más. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne, lea otra vez el verso 6, 2 y 3. Amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocúpese del Espíritu. Preocúpese por buscar más a Dios, para que tenga vida y para que tenga paz. ¿Cuántos necesitan tener más paz? Porque a veces no hay paz, necesitamos paz. Ore, busque a Dios con confianza, con certeza.
Por lo cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Qué tremendo es esto, hermanos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Por eso la Biblia dice que el que se hace o practica las cosas del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Entonces, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sí está claro? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dios no se agrada de las obras carnales. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de Dios está en mi vida, yo he muerto al pecado. Si el Espíritu de Dios está en mi vida, si yo peso más en el Espíritu, si busco a Dios, si estoy orando y alguien viene con un vaso de cerveza, tómate uno, y yo estoy muerto para este mundo. Y un muerto ni siquiera le va a hacer la venia, como a muchos dicen. Alguien dijo, pero por lo menos hazme la venia. Y el hermano allí, por quedar bien con su amigo, le hizo la venia. No, si el Espíritu de Dios está en nosotros, estamos muertos a este mundo. Nada de venias, nada de tocarlo, mucho menos ingerirlo, porque eso es carne, obras de la carne. Las malas palabras, palabras soeces, las riñas, las griterías, todo eso es carnal. Eso desagrada a Dios. Eso no agrada a Dios. Eso le trae problemas. Eso lo mantiene a usted ocupado solo en problemas. Su mente está llena de eso, nada más, porque no hay el Espíritu de Dios. Pero si el Espíritu de Dios está en mí, yo tendré paz con mi familia, con mi esposa, con mi esposa. Pero si el Espíritu no está en mí, olvídese, hermano. El verso 13. ¿Qué dice? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. O sea, te vas a perder. Porque si vivís según la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, ¿cómo podemos matar nosotros las obras de la carne? Si no es por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo puedo matar yo esas obras de la carne, esos deseos carnales, de fornicar, de adulterar, de mentir, de hacer tantas cosas, si no es buscando el Espíritu Santo de Dios en mi vida? A su nombre. Otra vez voy a leer. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces, por eso Romanos, el capítulo 8, dice: vivan por el Espíritu. Después de haber hablado todas estas cosas carnales,
En el capítulo 7 de la ley de la carne y de todas estas cosas, el 8 dice, vivan por el Espíritu. ¿Sigo? ¿O paramos? Gloria a Dios. El libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas está más adelante de Romanos. Después de Corintios está Gálatas. ¿Tiene? Amén. Gálatas capítulo 5, verso 16. Mire, ahí comienza diciendo, digo pues, anden en el Espíritu, con E mayúscula. Anden en el Espíritu. Digo pues, andad en qué. ¿Y qué más? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu del Señor. Y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que te da la gana. Para que no hagas lo que quieres. Porque si yo soy cristiano y el Espíritu de Dios está en mi vida y yo voy a pecar, el Espíritu Santo me hace entender y me hace sentir, cuidado. Pero si el Espíritu de Dios no está en mí, de cabeza al pecado y a ofender a Dios, a la perdición. Porque la paga del pecado es la muerte, y todos los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Todo el que peca es el diablo. Dura esta palabra, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hay mucho silencio. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son, diga fuerte, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así dice la Biblia. Yo estoy leyendo solamente. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, velad y orad. Por lo menos una hora. Por lo menos una hora. Para que no entres en tentación. Dios no tienta a nadie. El tentador es Satanás. Si usted no vela y ora, Satanás se le va a aparecer como cualquier cosa con tal de llevarlo a pecar. Se le va a aparecer como una mujer que no es su esposa, o se le va a aparecer como un hombre que no es su esposo, o como dinero ilícito. Se le va a aparecer con cosas que van a desagradar a Dios. Tenga cuidado, vele y ore para que no caigan en estas tentaciones. Por lo menos una hora, hermanos. Por lo menos. No es que Dios sabe, a la cama.
Y en la cama oro 5 o 10 minutos y allí no hay nada, hermanos. Deberíamos estar alabando al Señor con alegría. Sí. Tengo montañas que decir, pero voy a parar aquí. Póngase de pie, por favor. Gracias a Dios que ya paró el pastor. ¿Alguien quiere venir al altar del Señor? El altar está abierto. No satisfagáis los deseos de la carne, porque los designios de la carne son contra Dios. Todo aquel que hace amistad del mundo y practica las cosas de este mundo se constituye enemigo de Dios. Andáis por el Espíritu, caminen por el Espíritu de Dios, porque el que vive en la carne morirá. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay muchos deseos en usted para Dios. Hay muchos deseos de servir, de crecer, de predicar, de hacer tantas cosas para Dios. Pero ¿qué es eso que no te deja avanzar? Doblega las obras de la carne. Que tu carne le obedezca al Espíritu. Gracias, Señor Jesús. Amado Padre Santo. Oh, aleluya, aleluya. Gloria, gloria a Dios. Ven ahora, Espíritu Santo, yo estoy aquí. Deja tu unción fluir. Ven a tocarme, mi Señor, mi Rey es tuyo. Todo mi corazón, Ven ahora a recibir mi adoración. una ofrenda viva. En tu altar, Sigue avanzando, hermano. Padre, Sigue avanzando, hermana. mi vida yo la entrego. Busca a Dios, busca el Espíritu Santo del Señor. Doblegue su carne. Usted no es del diablo. Palabras que Todo el que peca es del diablo, pero usted no lo es. cuando tu amor invade. Practique las cosas de piedad. Sea agradable delante del Señor. Toca en mi vida, Espíritu Santo. No podemos servir a dos señores. Envolverme, Espíritu Santo. Porque o amarás al uno y aborrecerás al otro. Y a renovarme, Espíritu Santo. Muestra tu querer, Espíritu Santo. Adore al Señor. Ahora, Espíritu Santo, yo estoy aquí. Deja tu unción fluir, ven a tocarme. Señor, mi Rey es tuyo, todo mi corazón. Ven ahora a recibir mi adoración. Quiero ser una ofrenda viva en tu altar, mi Padre. Mi vida yo la entrego en tus manos. Aleluya.
Aleluya, aleluya. palabras que decir. Que el Espíritu de Dios more en tu vida. Amor y más. Que el Espíritu de Dios te guíe a toda verdad. Oh, Dios, Llénese de Dios. mi vida. Llénese del Espíritu Santo del Señor. Sea guiado por el Espíritu del Señor. No viva según la carne porque tendrá consecuencias. Y a renovarme, Espíritu Santo. Muestra tu Adórelo, 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 adórelo. Espíritu Santo en mi vida. Toca en mi vida, Espíritu Santo. Aleluya. Ven a envolver, Oh, Espíritu Santo, y a renovar, gloria al Señor. Espíritu Santo. Muestra tu En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toca en mi vida, toca en mi vida, Espíritu Santo. Ven a envolverme, Espíritu Santo, y a renovarme, Espíritu Santo. Muestra tu querer, Espíritu Santo. Velad y orad. Velad y orad. Yo estoy. Preocúpese por su relación con el Señor. Deja tu unción fluir. Vendrán tentaciones, Mi Señor. los cuales tienes que resistir con el Espíritu de Todo Dios. mi corazón, ven ahora a recibir mi adoración. Somos de Dios. Somos de Dios. Somos para el cielo. Somos para el cielo. Mi vida yo la entrego en tus manos. Aunque no hayan en mí palabras que decir, cuando tu amor Oh, invade mi vivir. aleluya. Oh, Dios, Si tienes deseos por servir a Dios, lucha por ese deseo. Lucha porque se cristalice ese deseo de agradar a Dios cada día. Espíritu Santo. El Espíritu está dispuesto. Hay muchas cosas buenas en ti. Hay muchos deseos buenos en ti. Pero hay algo que te está dominando. Muestra